es que yo, digamos que ya había llegado a una edad, y ahí sí puede ser tomado como un asunto de discriminación. Ya tenía yo 40 años, ya era yo mamá, ya tenía yo 2 hijas, entonces ya no venía yo con el concepto del programa. Eso salió en respuesta a una encuesta de mercado. Muchas gracias por participar. Despertar 16 años con la alegría de saber que me iba a reunir con mis mejores amigos, me hacía el día, o sea, me motivaba. Y si no lo haces bien, te vamos a regresar. Me acuerdo que me decía alguien ahí dentro de la radio, si no, te compro un boleto en el Flecha Roja para que te regreses a Veracruz. Nuevamente, amigos, les doy la bienvenida a una proyección más de su canal, la Academia Mexicana de la Radio. Si le gusta, pues ya sabe, dale clic a la campanita y todo ese asunto que usted lo conoce muy bien. Pues en esta ocasión tenemos a una gran personalidad de la radio. A 100 años de la llegada de la radio a México, tenemos 100 entrevistas con diferentes personalidades de todos los rubros: noticias, deportes, espectáculos, cultura, actores, todo sobre la radio, que es un medio a los que nos dedicamos a la radio. Es muy apasionante, es muy hermoso, muy bonito, una conexión muy directa con la gente. Pero hoy tenemos a una muy joven conductora, pero muy joven, que el programa de radio en el que estuvo dejó huella. O sea, una generación, yo creo que hasta parte de otra, se identificaban todas las mañanas con ese programa de mucho relajo y irreverente. Pero lo importante es platicar con esta personalidad de cómo llegó a la radio, cómo llegó a los medios de comunicación. ¿De quién hablo? De Tamara Vargas. Gracias por tomarnos este enlace, Tamara. Al contrario, gracias por considerarme en estas 100 entrevistas. De verdad que me siento muy honrada. De repente pensé que hablabas de otra persona cuando dijiste que una persona muy joven, porque no está. Pero bueno, te agradezco mucho el cumplido. Tengo 44 años, de los cuales justo la mitad de mi vida, 22 años, me he dedicado a la radio. No, eres muy joven de corazón. Eso sí. Y además te ves muy joven, por eso Muy amable. me atrevo a decir, y con todo lo que has hecho y todo el trabajo y todo, que no es trabajo, con todo esto que has mostrado en los medios de comunicación, realmente te oyes fresca, juvenil, y eso es lo más importante. Muchas gracias. La primera pregunta que les hacemos a nuestros invitados, Tamara: en aquel Veracruz de tu infancia, ¿qué programas o qué estaciones escuchabas en tu infancia? Qué bonito recordar esos ayeres, porque mi papá escuchaba la XEU de Veracruz, así se llama. Así se llama aún. Y el jingle así va: XEU de Veracruz. Y recuerdo con mucho cariño que mi papá escuchaba los fines de semana un programa que se llamaba espérame. Se me fue el avión. Se llamaba una pausa para recordar. Así se llamaba el programa, una pausa para recordar. Y entonces tocaban desde Benny Moré, pero evidentemente Los Panchos, pero sobre todo música afroantillana, música cubana, viejo son cubano. Y ahí en esa misma estación escuchábamos a Tres Patines, por supuesto. Entonces yo soy muy fanática, totalmente, pues crecí con ese humor cubano de Tres Patines, Nananina, Rudecindo, El Juez y demás, y con esta nostalgia de Toña la Negra, por supuesto Agustín Lara y los que ya mencioné. Eso era lo que se escuchaba en mi casa, en la radio. Sí, ahí empieza la aventura, lo has dicho muy bien, Tamara, porque ahora la gran pregunta: ¿cómo llegaste a la radio? Pues mira, la radio llegó a mí de manera tramposa, me hizo trampa. A mí no me gustaba en la adolescencia, en mis años mozos, no me gustaba mucho la radio, más bien, me gustaba mucho la radio, lo que no me gustaban eran los locutores, porque como muchos vivimos en aquella época, el asunto de que el locutor interrumpía tu canción y tú estabas a punto de grabarla y entonces tenías que borrar y, ya se metió el locutor a dar la hora, y entonces ese, además, el estilo de aquel momento,
80s, 90s, era este locutor de voz engolada que quería conquistarte y era como medio un Don Juan wannabe. Pues no me caía muy bien precisamente, hasta que, me acuerdo perfectamente, estando en la universidad, allá en Jalapa, yo escuchaba FM Globo en algún momento y escuchaba yo la voz de una mujer que me parecía muy interesante lo que hablaba, que podía estar yo de acuerdo o no con lo que ella decía, sin embargo, me parecía muy real, sin voz engolada, muy natural, que estaba hablando pues de lo que opinaba. Insisto, podía yo estar de acuerdo o no con lo que opinara, pero me agradaba mucho su plática y ella era Fernanda Familia. Ahí es cuando me empiezo como a enamorar un poco de la radio sin la intención de hacer la radio. Pero cuando digo que fue la radio un poco tramposa conmigo, fue porque me buscan de la radio porque necesitaban una actriz. Pues yo era actriz, yo acababa de titularme de la facultad y dije, sí, yo, ¿cómo no? Yo soy actriz, dígame, ¿qué le puedo servir? En esa época, que era 1999, se empezaba a utilizar las franquicias de radio en el país, ¿no? Entonces, Televisa Radio empezaba a franquiciatar su estación de radio pop juvenil, que era Vox FM, y llegan a Veracruz. En ese momento, Vox FM México tenía un programa con una actriz que se llama Susana Zabaleta. Esa actriz hacía un programa que se llamaba El lado oscuro del corazón, salía en la noche y ella se dedicaba a leer poemas o cartas de amor del público y al mismo tiempo, con toda su intensidad que caracteriza a Susana, metía una canción romántica que tuviera que ver con el poema que acababa de leer. Entonces, cuando Vox FM Veracruz quiere emular lo que estaba haciendo Vox FM México, pedían una actriz, hago un casting, paso el casting y entonces, bueno, ya te quedaste con el programa El lado oscuro del corazón. Y justo 2 semanas antes de inaugurar la estación de radio, que venían los directores de Ciudad de México, que en ese momento era el Burro Van Rankin y Arturo Forzán Rovirosa, a inaugurar Vox FM Veracruz, me dicen, ¿sabes qué, Tamara? Tu programa ya no va. Y yo, pero ¿cómo? Si yo hasta me vine de Jalapa a Veracruz a ser la estrella del momento de la radio, ¿no? ¿Cómo va a ser? Te estoy hablando que yo tenía 21 años, 20 años. Y entonces me dicen, no, pues no va, porque a los jarochos no les importan los poemas, ellos quieren reggaetón. Así, esa fue la explicación. Y yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dijeron, pero te queremos en la parrilla de locutores. Entonces, bueno, vas a entrar en la parrilla de locutores a ver qué hacemos contigo, ¿no? Básicamente. Cuando se inaugura finalmente Vox FM Veracruz, ese día de la inauguración, Arturo Forzán habla conmigo y me dice, oye, ¿a ti no te gustaría irte a hacer radio a Ciudad de México? Mira que esto es Televisa Radio, no sé qué, la. Entonces, cuando él dice esto es Televisa Radio, yo lo primero que pienso es, es Televisa y yo soy actriz, yo no soy locutora. Yo voy a tener un gafete que diga Televisa y voy a poder pasar a los foros de Televisa. Y le dije, claro, me voy. Con 3 meses de experiencia, era toda mi experiencia en radio. Y mientras la gente alrededor mía me decía, qué barbaridad, te vas a ir a las grandes ligas a Ciudad de México a hacer radio. Y yo decía, sí, claro, sí, ajá, pero yo voy a ir a Televisa. O sea, vamos, mi foco estaba en otro lado. Y voy a explicarles por qué, de manera muy tonta, no lo vi. Para mí hacer radio, es decir, para mí platicar es lo más sabroso, lo que más disfruto en la vida. Charlar me parece de verdad algo que gozo hacer. Entonces yo no podía creer que alguien se podía dedicar a esto. Con un micrófono enfrente, a charlar, a platicar, a informar a la gente de la cotidianidad, a entretener, porque finalmente he hecho radio de entretenimiento todas estas 2 décadas. Y se me hacía tan fácil que mi foco estaba en otro lado. Decía, sí, mientras hago radio. Bueno, por supuesto, quiero decirles que cuando yo llego a Ciudad de México, mi primer día en cabina, antes de que abriera yo el micrófono, suena el teléfono de cabina, el directo, y era Arturo Forzán y me dijo, quiero que lo hagas igual que como lo haces en Veracruz. La única diferencia es que allá hay 1 millón de personas y aquí somos 20 millones. Y colgó. Y yo, ¿qué?
O sea, me quiso meter miedo, obviamente. Pero bueno, así es como la radio me enamoró ahí sí totalmente. Una vez que se abrió el micrófono, una vez que yo pude hablar directamente con el público, en ese programa que se llamaba Tamara Vargas, la confidente de la radio, no, ya no hubo manera de salir de ahí, ni queriendo ni no queriendo. O sea, ahí estaba yo ya metida con mucho amor. Eres de esos pocos casos, Tamara, en que la radio te descubrió a ti. Yo creo que sí. Que la Te radio, digo, me hizo trampa, sí, me hizo así ojitos y me fui con la finta. y mira, tener el haberte observado bien, hablo en términos totalmente radiofónicos, Arturo Forzán, que es el rey Midas de las estaciones pop en México, es que en verdad tenías tu talento, bueno, lo tienes, por supuesto, por eso que Gracias. sigues en la radio. Y qué bonita historia, no la sabía a detalle, y llegaste a Vox. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué pasó? Dinos. Bueno, después, bueno, espérate, porque yo, necia que soy, yo decía, yo vine aquí a actuar. Entonces, resulta que logré entrar a una compañía de teatro de exalumnos de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México, y entré a montar una obra y entonces entre los ensayos y demás, yo dije, gracias a la estación de radio, o sea, me salí, es que voy a actuar. Bueno, decisiones, la vida está llena de decisiones y por supuesto mi inmadurez. Me salgo de Televisa Radio y después obviamente me súper arrepentí, claro. Jamás me arrepentiré de haber pisado un escenario, las tablas en Ciudad de México, mi padre y mi mamá fueron a verme y aplaudirme y demás. Y yo no podía creer lo que significaba el radio y el teatro al mismo tiempo, porque justamente yo descubrí que el radio me daba todo lo que no me daba el teatro. Es decir, el teatro yo podía ser un personaje justo el que yo no era, ¿no? Y el radio era yo con o sin micrófono, eso era yo. Entonces era un complemento maravilloso. Y bueno, pues con la cola entre las patas, después obviamente quise regresar, pero ¿qué crees? Me habían cambiado a todos los jefes con los que yo había entrado. O sea, fue justo el momento en que Televisa Radio vende sus acciones a Prisa, ahora sí que llegan los españoles, se salen pues el burro, Arturo y todos los demás, y había compañeros míos, locutores y productores que decían, oye, pues están buscando locutores. Dije, pues sí, pero ya no conozco a nadie. Entonces empecé de cero, o sea, ahora sí fui yo la que fui a dejar mi demo. Dije, oigan, yo ya estuve aquí hace un tiempito, pues probablemente quieran que regrese. Y sí, ahí el señor Nacho Reglero se entrevista conmigo y regreso a Vox FM, que al muy poco tiempo se funde, digamos, con los 40 principales. Esto te estoy hablando que fue en 2001, por ahí así, porque lo primero que hago en ese momento es Operación Triunfo Radio, porque evidentemente para los españoles Operación Triunfo, que había sido en España un gran éxito, pensaron inocentemente que en México iba a ser igual, sin suponer que como la academia había empezado antes, pues les iba a ganar el brinco y entonces no fue lo que se esperaba. Sin embargo, en Operación Triunfo Radio yo empezaba a las 6 de la mañana y mi voz salía en la casa de los chicos que estaban reclutados en Operación Triunfo y yo los despertaba por la mañana. Buenos días a todos, ahora sí, pónganse a ensayar y su canción y no sé qué. Y ellos me oían por las bocinas de esa casa, sin saber que estaba yo haciendo realmente un morning show, que se oía tanto en la radio como en la casa de Operación Triunfo. Y es ahí donde el mismo Nacho se le ocurre traer, digamos, el formato de lo que allá en España es Anda Ya, en los 40 principales España, y pretende hacer ese morning show aquí en México, y bueno, le bautizó como Ya Párate, y él quería pues reclutar precisamente locutores que vinieran al caso con ese morning show. Tenía muy claro qué personalidades necesitaba. Él ya había llamado a Facundo porque lo conoció haciendo Big Brother, es decir, porque Nacho lo veía en Big Brother y decía, yo quiero ese güero, y me tenía a mí,
pero le hacía falta una persona y me acuerdo que él me preguntaba, necesito a alguien que haga personajes, que imite, que haga voces, que haga bromas, no sé qué, y yo conocía por la televisión igual a Omar Chaparro, que acababa de llegar a Telehit y recién desempacado de Chihuahua. Yo le dije, mira, hay un chavo que hace sus propios personajes, vamos, que no es que sea imitador, pero hace sus propios personajes, que si de la abuelita y el niño y no sé qué, y no sé qué. Dije, y es muy bueno. Y entonces llama a Omar, y a su vez Omar dice, sí le entro, pero solo que se venga también Perico Padilla conmigo, que era su compañero en Telehit, ¿no? Entonces, el programa que iba a ser de 3, finalmente Omar hizo que fuera de 4, y no nos conocíamos. Ni Omar conocía a Facundo, ni Facundo a Omar, ni yo a ellos, ni ellos a mí. No nos conocíamos. Nos presentaron para decirnos, van a hacer un programa que iba a empezar a las 7 de la mañana. De hecho, empezaba a las 7 de la mañana en aquel 2002, diciembre de 2002, y que entonces nos pusieron a hacer fotografías para la prensa y un poco un demo. Pero además, por si fuera poco eso, por si te pareciera muy poquito, bueno, pues Facundo, Omar Chaparro y Perico Padilla estarán en este programa. Aguas, aguas con Omar Chaparro y Perico Padilla, porque puede ser víctima de ellos, de alguna bromilla que se les escape por ahí. Así es que aguas con tu teléfono, si tienes identificador de llamadas, mejor. Ya te adelanté algo. Y Facundo, por supuesto, tiene muy buenos reportajes, además de locos interesantes. Inclusive, el formato del programa, al principio era que yo iba a estar en cabina y de repente iba a llegar Facundo a hacer un reportaje que hubiera hecho en la calle y se iba a ir. Y luego iba a llegar Omar a hacer algunas bromas con Perico y se iba a ir y yo iba a seguir en el programa. Al final un poco se volvió así, pero esa era como la idea original de Ya Párate. Pero decidimos el primer programa sí hacerlo todos, los 4, todas las 3 horas que duraba, de 7 a 10, solo por ser el día 1. Fue algo tan especial, pasó algo, no sé, tan mágico, como lo quieran llamar, que decidimos al día siguiente volver a ir todos de 7 a 10. Y al tercer día otra vez, y al cuarto y al quinto. Me acuerdo perfecto que las personas enroladas o que tenían relación con la estación de radio, los de las disqueras, todo el mundo, decía, un programa con Omar y Facundo, o sea, pobre chava, va a durar un año. Ese programa va a durar un año y nada más. O sea, se van a volver locos. Y bueno, el programa sigue al aire. Yo estuve 16 años ahí y la verdad es que, por supuesto, fue un parteaguas para mi carrera. Fue una vitrina totalmente y fue una gran escuela. Sí, 16 años se dice fácil, pero yo creo que en cualquier medio de comunicación estar 16 años es muchísimo. Bueno, estar 5, ya eso, ¿no? Y precisamente me lo ha respondido, pero voy a adelantar la pregunta. El hecho de ser mujer, cuando llegaste a la radio de esta forma en que la radio te atrapó, ¿tuviste algunos problemas o cómo fluyó? Lo que tú me quieras platicar o compartir de eso. Sí, la verdad es que sí. Había varias cosas en contra mía. La primera que noté, más que ser mujer, que esa, por supuesto, después la noté, pero digamos que la primera que recuerdo que me sucedió fue ser de provincia. Había cierta discriminación con este asunto de no eres de la Ciudad de México y si no lo haces bien te vamos a regresar. Me acuerdo que me decía alguien ahí dentro de la radio, si no, te compro un boleto en el Flecha Roja para que te regreses a Veracruz. Y yo en mi enojo decía, el Flecha Roja ni llega, es el ADO. Insisto, o sea, yo tenía 20 años escasos, 21, y por supuesto, pues no sabía defenderme, era un medio totalmente distinto al que yo estaba entrando. Y después sí, el asunto de ser mujer, por supuesto que influyó, y no precisamente para bien. De entrada, no solamente por ser mujer, sino porque mis dos compañeros varones, hablo específicamente de Facundo y de Omar, por supuesto Perico también era conocido por la televisión, pero no tenía la fama que llegaron a tener Facundo y Omar. Entonces me ponía
como todo el tiempo a prueba con el público femenino para ver si yo merecía estar con sus galanes o con sus máximos ídolos, ¿no? Pues yo hacía lo que tenía que hacer, yo hacía mi trabajo y afortunadamente pues, todas las chicas estuvieron a gusto con lo que yo hacía en Ya Párate. La verdad es que jamás recibí un hate ahí, pero sí era como que, a ver, ¿quién es? Y esta niña no es famosa y entonces, a ver, ¿por qué está con Facundo? Y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero finalmente fue tanta nuestra unión y también yo debo confesar que fue, a pesar de lo que inspiran Omar y Facundo, y después La Garra, porque también La Garra entra 4 años después, había un respeto tal y un compañerismo, y puedo decir fraternidad entre nosotros, que se hacía notar en el programa, que me respetaban mucho, que evidentemente yo a ellos también, y entonces no, por el lado de ellos yo nunca, jamás tuve un problema de, no sé, machismo o cosas así, conmigo nunca. Luego ese programa, perdón, se convirtió en una aplanadora porque pues todo el mundo escuchaba. Yo recuerdo, daba clases en las universidades y les preguntaba a los chavos, ¿qué escuchan? Ya párate, ya párate, ya párate, ya párate para acá, para allá, párate. Mis hijos escuchaban ya párate, todo el mundo escuchaba ya párate. O sea, fue realmente un boom ese programa, Sí. Tamara. ¿Qué tenía? Si eran ustedes, pero eran irreverentes o qué sucedía en todo el Mira, programa? te voy a decir, abarcábamos un público muy, muy diverso, de muchas edades. Yo tengo hermanos periodistas, vamos, de medios impresos muy serios, que me decían, oye, es que los reporteros del periódico te escuchan, o sea, cuando deberían estar cubriendo la nota del presidente, no sé, están escuchando, ya párate, ¿no? A mí me parece que sí fue muy transgresor, o sea, sí se hicieron muchas cosas que, no sé, puedo atreverme a decir que no se hacían en ese momento, que el humor combinado, porque el humor que tiene Facundo es muy distinto al humor que tiene Omar Chaparro, ¿no? El humor de Omar, de personajes, es más blanco, a pesar de que sus bromas eran pesadas, y ahí sí yo lo pasaba muy mal. Creo que lo peor que me podía pasar a mí es yo estar en medio de una broma de Omar, no podía, era más fuerte que yo. Pero también Facundo era, bueno, lo conocemos, ¿no? O sea, yo creo que Facundo ha marcado, por supuesto, un estilo Facundo, ¿no? En el medio en el que se haya parado. Entonces, así, claro que yo me acuerdo perfectamente que en algún momento Nacho Reglero me habló a su oficina y me dijo, yo quiero que la gente te odie de lo buena persona que eres la Madre Teresa de Calcuta. Y a mí eso me molestó mucho, porque yo te estoy diciendo, para mí la radio era ser lo más natural. Y yo decía, yo no soy la Madre Teresa, o sea, ¿por qué voy a ser un personaje? Eso es para el teatro, ¿no? Bueno, después lo entendí, es que al lado de ellos cualquiera era la Madre Teresa, o sea, aunque yo no quisiera, pues, ¿no? Entonces, a tener ese equilibrio, lograr ese pimponeo, porque éramos finalmente ya muchos, y además, como en algún momento nos sucedió después de los primeros 7 años que estuvimos todos en cabina, yo me vengo a Veracruz, La Garra se va a Guadalajara, y éramos el Frankenstein de la radio, así nos decía Nacho, y entonces podía complicarse más este asunto de tener control, porque evidentemente había un productor, bueno, hubo varios en el camino, ¿no? Pero vamos, que había un productor que tenía información y que nos daba la dirección de hacia dónde íbamos y demás, pero el programa iba solo, o sea, una vez que iba al aire, el programa se enrolaba y éramos tan reales que yo creo que eso fue lo que al público lo enganchó tanto. No había voces engoladas, te queda claro. Había errores al aire que se aprovechaban a nuestro beneficio, ¿no? Y por supuesto había irreverencia total. O sea, alguna vez me acuerdo perfectamente, bueno, yo por ejemplo creé un espacio que se llamaba Detractores de Arjona, porque a mí no me gusta Ricardo Arjona. Entonces poníamos a competir cualquier canción de Ricardo Arjona con cualquier cosa y la gente tenía que hablar y votar a ver
qué quería que escuchara al aire, si la canción de Arjona o 30 segundos de un mosco, del zumbido de un mosco, y ganaba el mosco. Entonces, claro, la gente era hilarante, porque decías, ¿cómo voy a oír en el radio así, ¿no? En lugar de una canción. Y una vez ganó el silencio. Entonces, imagínate, claro, la gente, por supuesto, ya lo hacía nada más también para retarnos a ver si es cierto que gana el silencio. Y nos quedamos en silencio. Y tú sabes que, tú mejor que nadie debes saber, que se prende la alarma si no hay nada al aire, ¿no? Y le llaman al operador desde la antena y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nada al aire? Hay una laguna de tantos segundos. No, pues es que, y Facundo decía, ganó el silencio y el público ganó, o sea, punto. Y entonces era una irreverencia total y podíamos hacerlo, ¿no? Que también eso habría que agradecérselo a los jefes en aquel momento que nos permitían hacer ese tipo de cosas. Y como esa, por supuesto, muchas más que sí rompimos reglas, estigmas, pasamos de la línea muchas cosas. Inclusive yo pues lo sé de fuente directa de algunos artistas que decían, me toca entrevista en Ya Párate, y se ponían nerviosos, ¿no? Porque quién sabe qué iba a pasar y qué iba a suceder, ¿no? Y otros que iban, por supuesto, con mucha alegría, espero que los más. Pero sí, la verdad es que cada día era diferente, cada día, pues al menos en mi caso, despertar 16 años con la alegría de saber que me iba a reunir con mis mejores amigos, me hacía el día, o sea, me motivaba, por supuesto, a abrir el micrófono y compartirlo con el público. Y ahora compártenos, Tamara, ¿cuándo fue ese momento en el que, no sé si fuiste tú o cada uno o la directiva, o no sé, cuando dijeron, bueno, pues bye bye, o qué pasó? En mi caso y en todos los casos ha sido, bueno, no en todos los casos, en el caso de Omar Chaparro no, él sí se fue por decisión propia. Además, él intentó irse N cantidad de veces, nos dijo, chavos, tengo mucho trabajo, o sea, Omar empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, y de repente ya estaba en Los Ángeles, y de repente hacía películas, y de repente, bueno, un hombre súper trabajador. Y él muchas veces nos decía, es que saben que solamente puedo venir 1, 2 veces a la semana, no importa. Eres como el hermano que se fue a estudiar a otro lado, cada vez que quieras venir a casa de tus papás puedes venir. Y nunca le decíamos, no, pues sí, ya vete, mi rey, porque no estás haciendo nada. No, porque además, cada vez que iba, le echaba tantas ganas, nos daba el subidón, ¿no? Excepto él, todos los demás, todos los colaboradores, y yo, que era parte del elenco principal, nos fuimos por decisión de la empresa. En mi caso particular, entiendo que esto fue en 2018, vamos, no es que lo entienda, es que así me lo dijeron, es que yo, digamos que ya había llegado a una edad, y ahí sí puede ser tomado como un asunto de discriminación. Ya tenía yo 40 años, ya era yo mamá, ya tenía yo 2 hijas, entonces ya no venía yo con el concepto del programa. Eso salió en respuesta a una encuesta de mercado. Muchas gracias por participar. Sin embargo, a mí eso me conflictuaba mucho, porque no había manera de, o sea, vamos, que no era que, es que estás mal en lo que estás haciendo, es que tu manera está errada. No, es que tienes 40 años y eso yo ya no podía hacer nada. Y peor que eso, iba yo a seguir creciendo. O sea, iba yo a seguir cumpliendo años. Sí, claro. Iba a parecer peor, ¿no? Pero pues, ¿qué hago? A menos que morirme, ¿no? Entonces, vamos, que estaba fuera totalmente de mis manos. Y bueno, pues la empresa lo decidió así. Sin embargo, por fortuna, hay muchos espacios, no solamente en la radio, para personas, deja tú de 40 años, para personas con experiencia. Siento que estoy hablando como si yo fuera mi abuela, pero así me lo hicieron pensar, ¿no? Que como que ya estaba yo muy grande. Entonces, bueno, todo ese recorrido que yo había logrado en la radio desde hacía 20 años, pude desarrollarlo ahora en otra empresa. No, y además, este programa que, por supuesto, tú lo has dicho, es importantísimo en tu vida, te abrió la puerta para otras cosas más que no fueran radio. A ver, platícanos de todo eso, esas puertas que te abrió, Tamara. Totalmente.
finalmente nunca quité el dedo del renglón de seguir haciendo televisión, no solamente como actriz, que también lo seguía haciendo, porque también estuve en Otro Rollo, estuve en Qué Madre Tan Padre, estuve en Me Caigo de Risa, en fin, estuve haciendo comedia. Que por cierto, cuando pienso que estuve haciendo comedia, la verdad es que eso fue fortuito. Yo jamás tuve la idea de solo hacer comedia, pero pues, la gente veía como para esa línea. A la par, estaba conduciendo también para TNT Latinoamérica las alfombras rojas de el Grammy Latino, el Festival de Viña del Mar en Chile, los American Music Awards, los Billboard Awards, es decir, por supuesto que Yapárate fue una gran plataforma y una gran vitrina y pues logré otros objetivos más allá del micrófono en la radio, ¿no? Usar el micrófono para la televisión. Entonces, por supuesto que pues también la experiencia jugó a mi favor. Sí, claro, jugó y muy bien a tu favor. Todo lo Gracias. que está ahí lo pueden ver, las conducciones, la Sí, actuación, y de repente viene este programa del papá y dije, ah, caray, sí se llama Karen Arás, sí, 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 claro, claro, toda personificada, eras otra, pero bien, sí, bien. sí, 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 sí. Y ahora llega esta nueva oportunidad, Sí, MBS. en eh, MBS. ¿Cómo se dio? Pues hace poco me decía uno de mis hermanos, es que tengo una marimba de hermanos, me decía, es que qué buena suerte tienes, me dijo, porque en pandemia no sé cuántas personas perdieron su empleo y tú en pandemia te dieron empleo. ¿Cómo fue eso? Pues justo en mayo de 2020 me busca MBS para este proyecto con Ingrid, a la cual tampoco conocía, porque además, dicho sea de paso, justamente todo ese tiempo que yo estuve en la radio en la mañana, o sea, entre Operación Triunfo y Ya Párate, de 18 años ahí, fueron los mismos años que ella hizo Venga la Alegría a la misma hora. Entonces, ella tenía el mismo horario que yo y nunca nos vimos, nos conocimos, nunca. Pero entonces también, pues si consideramos que no hay casualidades, las dos conocemos perfectamente el público matutino, ¿no? O somos, como llaman ahora, morning persons, ¿no? Entonces nos gusta la mañana y creemos que sabemos cómo empezar el día hablando, digamos, en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues como siempre hay alguien ¡fum!, que se le prende el foco y dice, bueno, pues justo ellas dos, ¿no? Y además, quiero decirles que justo encontré la horma de mi zapato con ese programa. Es decir, es un programa rico en información, pero no por eso no es rico en entretenimiento. Es tan rico en una cosa como en la otra. Y entonces, pues dejamos a un lado el entretenimiento per se, nada más porque sí, porque había que dejar sin música 30 segundos la consola, sino sí el entretenimiento, pero con información que también nos va a nutrir, que nos hace falta en el día a día, que dices, ah, caramba, ¿cómo yo no vi esto? Ah, qué bueno que entrevistaron a aquel persona porque me hacía falta conocer esa parte de la medicina, qué sé yo, de cualquier ámbito que sea el especialista. Entonces, combinarlo me parece, bueno, de entrada que me enriquece mucho a mí como persona y por supuesto como profesionista. Así es que eso es lo que estamos ofreciendo el día de hoy al público. Somos dos mujeres de más de 40 años que queremos pasárnosla muy bien y queremos invitarlos a que se la pasen tan bien con nosotros, pero que además pues les quede algo de información. Sí, y lo hacen muy bien, la verdad. Yo las escucho cuando voy al trayecto al trabajo. Gracias. Y sí, a veces digo, ay, ¿a poco van a hablar de esos temas? Qué interesante, qué interesante. Y todo el concepto que tienes del programa, real, o sea, son personas muy diferentes, no quiere decir que una más mala, otra buena, no, nada que No, ver, no, 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 distintas. pero se complementan muy bien. Con las redes sociales, ¿cómo llevar un programa, una nueva temporada para ti, con pandemia y todo esto? ¿Cómo resultó el manejo de este nuevo proyecto? Las redes sociales y yo seguimos tratando de conquistarnos. Porque yo las usaba realmente, sobre todo Twitter, como una herramienta de trabajo, como cuando uso el micrófono, que lo uso solamente cuando estoy en mi trabajo, así usaba, por ejemplo, el Twitter. Y
esta manera tan vertiginosa en la que va el mundo y que ahora parece ser que si no lo publicas es que no existe, esa es la que me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el Instagram, pues evidentemente el Facebook, el mismo Twitter, es como estar, no es como, es estar pensando primero en hacerlo en redes sociales y después en tu vida. Entonces es una cosa loquísima, porque ahora yo no puedo creer que haya personas que se dediquen a el día 17 de octubre voy a decir que voy a hacer un pastel y el 18 lo voy a postear aquí, acá. ¿Qué? O sea, a mí esa parte me aturde un poco, no sé. Ahí es donde notas mis 44 años, ¿ves? Naturalmente no se me da estar todo el día diciendo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Espérense, nadie lo haga porque tengo que postearlo, ¿no? Eso no se me da naturalmente. Sin embargo, en YouTube, por ejemplo, encontré una manera de hablar de cosas que a mí me gustan mucho. De entrada, que son las notas curiosas, que ya las hacía yo desde Ya Párate, pero que es esta manera de encontrarle algo más a nuestra cotidianeidad, a lo que conocemos o creemos conocer y que vivimos día a día, pero que no sabemos mucho más allá, ¿no? Entonces, la historia del papel de baño, por ejemplo, por qué nos enamoramos y qué es lo que sucede realmente en nuestra cabeza. En fin, tengo muchos episodios, de hecho 3 temporadas en mi canal de YouTube, de cosas y datos curiosos que normalmente no conocemos, pero que nos dan información, que nos dan plática, digamos, inclusive, ¿no? Datos para poder platicar y poder intercambiar. Ese por un lado, y por otro, tengo mi recomendación de libros para niños, porque a partir de que soy mamá, descubrí que me encanta la lectura infantil, la lectura dedicada a los niños, y que me he vuelto verdaderamente fanática de cómo se expresan los escritores para niños, de qué manera tan limpia lo hacen, de qué manera tan directa y sobre todo de cómo ocupan su imaginación y su creatividad para que los niños lo hagan de esa misma forma. Entonces, pues me he vuelto bastante fanática de esa rama, digamos, de la literatura. Al principio me daba un poco de pena decir que mi libro favorito es, ¿sabes? Y mencionaba yo un libro infantil y yo decía, ay, qué oso, qué vergüenza, pero bueno, finalmente sí es una rama de la literatura que me gusta, que me hace soñar, que me hace regresar a mi infancia. Sí, qué bonito recomendar libros para niños. Yo recomiendo libros para adultos y para todo público. Qué bonito. Sí. Tamara, danos tus redes, dónde te van a ver, dónde te pueden Por escuchar, favor, todo, por favor, todo. @Tamara Vargas Off, de oficial, en todas las redes, bueno, no en todas, en TikTok no estoy todavía bailando, pero sí en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube. Y tu programa en Y MBS. mi programa, que por cierto, dicho sea de paso, y ahí sí voy a hacer un paréntesis breve, tengo un podcast con 2 compañeros que se llama Somos lo que hay, que empezó en pandemia, que llevamos ya 70 episodios y que sale una vez por semana, los miércoles, y bueno, es una charla entre amigos que me parece que les va a divertir muchísimo, con Mónica Alfaro y Chiqui. Sale los miércoles en todas las plataformas digitales y en MBS estoy con Ingrid Coronado, en Ingrid y Tamara, de 10 a 12 del día. ¿Qué te quedas de esta charla de la radio? Ay, bueno, yo, como sabes y como les dije hace un momento, para mí platicar, para mí charlar, de verdad es mi golosina, me da energía realmente, es mi vitamina, y haberlo hecho contigo con el interés que tenías de conocer mi historia, me ha encantado. Ojalá que ustedes se hayan entretenido también. Nos entretenimos muchísimo, además fue un momento de la historia ya que se va a escribir, porque esos momentos de Ya Párate y lo que está haciendo actualmente, esta transición de los 21 a los 40 y todo esto es muy interesante. Tamara, muchas gracias, ya formas parte de estas 100 personalidades de la radio en México, a 100 años de la llegada de la radio, es un momento muy importante que estamos viviendo y tenías que estar, era obligado. Ay, qué amable. O sea, no podías faltar porque sí, hay un antes y un después de Ya Párate y muchas gracias por tomarnos el enlace. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que sigamos haciendo radio. Gracias.